Buenas tardes a todos, bienvenidos a Encuentros por la Historia, una iniciativa del Departamento de Sectores, Grupo de Investigación del Departamento de Cultura de la Universidad del Valle, Investigaciones RCU y el Grupo en Investigaciones Históricas en Economía, Política y Educación, IEPE. El día de hoy nos encontramos con el profesor Miguel Guillermo Camacho, eh, del Valle. El doctor Miguel Guillermo es maestro en Historia de la Universidad de Leipzig en Alemania, es sociólogo de la Universidad Nacional y egresado del Colegio Americano en Bogotá, es docente de Historia Antigua Universal e Historia Medieval de la Universidad del Valle, un investigador reconocido en el ámbito de la historia local de la ciudad y regional en el siglo XX. Sus énfasis están ligados a la historia social de las empresas. Ha tenido diversas distinciones alrededor de su vida como académico, entre ellas obtuvo en el año de 1990 el grado de profesor titular de la Universidad del Valle. Fue en el año 2006 distinguido como premio, con el premio Jorge Isaacs en la colección Autores Vallecaucanos, modalidad de Historia y Cultura del Valle del Cauca, Gobernación del Valle del Cauca, y es editor y redactor de una de las conocidas ya páginas, pero nosotros, quienes fuimos sus estudiantes, Plionotas en la web. Eh, para hoy la conferencia tendrá las siguientes reglas de juego. Primero, micrófonos apagados, como es sabido por todos, y tendremos una serie de preguntas al final de la conferencia que serán escritas por el chat o en presentación por el Facebook, por el, por el Facebook, como comentario a la publicación que estamos llevando a cabo. En ese orden de ideas, me gustaría darle paso al profesor Miguel. Muchas gracias por estar, acompañarnos hoy acá y bienvenido. Hola, sí, buenas tardes. ¿Me están escuchando bien? Bien, perfecto. Muy amables. Yo quiero primero agradecerles al Grupo de Religiones, Creencias y Utopías y al IEPE, a los profesores Carolina, Alejandro y Nelson Javier, por la invitación a esta iniciativa que me parece tan importante y que siempre me ha llamado tanto la atención, y cuando pude empujar un poquito, apoyar, pues en efecto lo hice, pero toda la gloria y todo el trabajo lo han hecho ustedes y agradezco mucho la oportunidad. Yo voy a hablar hoy que cuando se inició el ciclo vi un poco la temática y cómo estaba trabajando, entonces lo que decidí fue hablar hoy sobre dos temas fundamentalmente que están contemplados en el título. El primero es un poco una discusión que podríamos adelantar de por qué me parece que sigue siendo importante trabajar la historia antigua universal. Ahora hablo del concepto en los programas de formación de historiadores y de licenciados en historia, inclusive de licenciados en ciencias sociales en las universidades colombianas. ¿Por qué sigue esto siendo vigente? ¿Y cuál fue mi experiencia personal que tuve que transcurrir para llegar a ello y poder trabajar en ese campo, que no es tan evidente? Y la segunda parte es transmitirle a ustedes algunas de las experiencias que tuve cuando en el semestre pasado, en marzo, abril del año pasado, de este año, perdón, nos tocó pues pasarnos de pronto de la noche a la mañana muy rápidamente a esta modalidad de trabajo virtual, de trabajo a través de enseñar y trabajar académicamente a través de los medios de comunicación, en este caso a través del Internet, porque eso significó un cambio muy grande, y yo creo que
quiero contarles un poco la experiencia mía y que sobre eso podamos discutir un poquito, transmitir un poquito la experiencia. En ese sentido me va a salir un poquito de la, digamos, de la línea que ha traído los encuentros que se han hecho aquí, porque son más exposiciones de tipo académico. Lo mío tiene un contenido académico, pero también tiene un contenido netamente y muy profundamente práctico, pragmático. Como muchos de ustedes que me conocen, pues saben que me gusta ese tipo de acercamiento a muchas de las actividades. Bueno, lo primero es por qué historia universal. Tengo que relatar aquí un poquito algunas anécdotas personales. Cuando yo, por azares del destino, me gané una beca para irme a estudiar a Alemania socialista, Alemania comunista, la RDA, la República Democrática Alemana, en el año ya bastante lejano del año 70, en un concurso público con múltiples exámenes y cosas así, organizado por una casa de amistad con la RDA que existía en esa época. Y llegué allá, estudié un año alemán y estudiando alemán también nos enseñaron a los del tercer mundo especificidades del trabajo académico, porque ellos sabían que nosotros no traíamos mucha o casi mucha. Ya estaba terminando, estaba en el último semestre de sociología en ese momento, porque había estudiado sociología en la Universidad Nacional, estando muy muchachito, muy jovencito. Y llegué a Alemania, entonces estuve un año y después entré a estudiar lo que siempre había querido estudiar, motivado por lo que era importante para nosotros como estudiantes y animados por un gran profesor que fue Darío Mesa en la Facultad de Sociología en los años 60, 70 y antes, sí, 60 y 70 fundamentalmente. La facultad se forma en los años 60, temprano, y pues Darío Mesa nos había inculcado mucho, y nosotros que éramos como sus fieles discípulos, nos había inculcado mucho la importancia de estudiar la teoría de la sociología, leer los autores clásicos en sus idiomas originales, y en ese caso había dos muy importantes que debíamos de aprender, que uno era Marx y el otro Weber, y realmente hasta habíamos comenzado cursos de alemán para poder tratar de leerlos algún día, cuando de pronto en esas me gané la beca después de sortear los exámenes de rigor, fueron bastante numerosos. Bien, entonces llegué allá y estudié y inmediatamente entré a estudiar filosofía. Y me encuentro en Alemania con una situación muy interesante, que fue que me encontré con que eso era el marxismo-leninismo, pues a la banda, a la carta, pues realmente eso eran cursos totalmente, pues, escueleros, pues, casi que me sentía como en un convento colombiano. Yo había ya tenido mucha participación en una cierta cultura académica, una cierta cultura, a diferencia de mis compañeros alemanes, por ejemplo, que eran muy jovencitos, 3, 4, 5 años más jóvenes que yo. Y entonces, pues, sí, me causó mucha sensación y no me vi en la posibilidad de poder venir a dictar marxismo-leninismo a Colombia posteriormente. Entonces me pasé, porque fui de todas maneras buen estudiante, y entonces me pasé a historia, con la suerte que es en esa universidad donde había comenzado en Leipzig, el equipo de fútbol que perdió la semifinal el lunes, o el martes, jugaron muy mal, desangelados, bueno, frente a un gran monstruo también que se enfrentaron. Entonces, allí me pasé a historia con una ventaja, que era que allí había un instituto de investigación sobre América Latina. Había unas figuras importantes, Manfred Kossoff, por ejemplo, y había otros grandes titulares, y había gente que había estado en América Latina, muchos habían estado en Cuba y conocían bastante bien, hablaban español, tenían muy buenas bibliotecas. Nunca volví a ver una biblioteca tan buena, por ejemplo, sobre el siglo XIX colombiano como la que tenía mi profesor en su oficina y en la casa, pues. Entonces esas son cosas que lo forman a uno mucho, y ahí estudié y finalmente hice una tesis de maestría, pues, sobre las reformas liberales de medio siglo en Colombia, sobre información, sobre biografía secundaria. Eso era lo que se estilaba en la época. Cuando llegué a Colombia a finales del año 67, me encontré con que en la Universidad del Valle había un concurso para profesores, me presenté a ese concurso y
por sorpresa mía también, pues me gané uno de los cupos y entramos con María Teresa Fingin, me acuerdo mucho en ese momento. Bien, en esa época estaba Germán Colmenar, estaba profesor Melo, estaba el profesor, por ejemplo, había otra cantidad de grandes profesores que habían estudiado en la Universidad Nacional, sobre todo, fundamentalmente. Ya no estaba la gran generación de profesores norteamericanos, que fueron los que trabajaron inicialmente en el departamento al comienzo de los años, en los años 60, desde que se fundó el departamento, bueno, más o menos en el 64. Ya para esa época, pues, había una generación de relevo también de profesor Juan Posada, por ejemplo, que dictaba esto. La cosa es que con el tiempo, pues Juan Posada se jubila muy rápidamente, 2 o 3 años. Yo no me había preparado para trabajar áreas como historia antigua o historia medieval. Me había preparado más para trabajar historia modernas y sobre todo pues historias de América Latina e historias de Colombia, que era sobre lo que había trabajado con bastante intensidad. Pero cuando primero se jubiló Augusto Díaz, que era un profesor de filosofía, que dictaba para el Departamento de Historia, la cátedra de Historia Medieval, pues renunció, no quiso seguir dictándola, entonces me dijeron a mí, usted Miguel, que sabe alemán y que sabe francés y que ya había estado también un año en Francia antes de venir a Colombia, pues tome el curso, organícelo y díctelo. Pues hay un problema muy grave con estos cursos de historia antigua, de estas áreas, evolución humana, lo que llamamos nosotros sociedades aborígenes o historia medieval, que consiste en que prácticamente son, pero muy, muy escasas las personas que, siendo estudiantes colombianos, que vayan al exterior a estudiar ese campo, a prepararse en el campo. El 99.9% de las personas que viajan, los estudiantes que viajan al exterior a especializarse en una maestría o inclusive a hacer doctorados hoy por hoy, pues lo que se van a estudiar historia de Colombia, cuando mucho historia de América. Pero áreas tan lejanas o tan complicadas o tan poco dibujadas para nosotros como historia antigua, historia medieval o historias de las sociedades originarias, pues naturalmente eso sí es prácticamente que absolutamente insólito. Entonces asumí el curso, sí, como esas tareas que le ponen a uno así en los departamentos, que no hay vuelta de hoja, y lo comencé a trabajar. Afortunadamente yo tenía mis apuntes guardados que todavía tengo, entre otras cosas, mis apuntes del colegio, de allá de la universidad. Mira, hay papelitos de la universidad que se llamaba Carlos Marx. Tenía ahí los apuntes que tomaba muy religiosamente de acuerdo con las técnicas que nos habían enseñado en el año que estuve estudiando alemán y aprendiendo las técnicas de estudio. Y bueno, eso me sirvió mucho porque prácticamente de la noche a la mañana, como sucede en las universidades nuestras, lastimosamente, pues casi que 15 días, un mes antes le dicen a uno, bueno, ahora le toca a usted, tome el curso y organice. Y entonces le toca a uno comenzar a arrancar un poco eso. Y lo que hice fue retomar el curso que había tomado. Afortunadamente, conté con mucha suerte en Alemania y tuve de los excelentes profesores, porque mi generación era una generación de relevo, que la consideraban allá los alemanes una consideración de relevo, y entonces estaban formando un grupo como medio especial de estudiantes para reemplazar la generación de profesores que estaban en ese momento en 20, 25 años más tarde. Y bueno, entonces tuve la suerte de haber tenido unos profesores de primer lugar, las lumbreras más grandes de Alemania Oriental, inclusive checos y algunos polacos también que hablaban alemán. Y entonces tuve muy buenos profesores, tanto en historia antigua como por ejemplo también en historia medieval. Y entonces sobre esos apuntes que había tomado en las clases, y yo siempre lo menciono esto porque siempre les recomiendo a los estudiantes que tomen notas, que las tomen con tinta, que guarden esas notas, porque es que esas notas después les sirven a uno en cualquier momento en la vida. Y es una enseñanza que obtuve de mi propia experiencia personal. Entonces comencé a trabajar y poco tiempo más tarde el profesor Posada se jubiló, que dictaba historia antigua, un profesor excelente, muy culto. Él no había salido al exterior, pero había estudiado en la Universidad Nacional y era un hombre absolutamente culto, impresionante. Y se jubiló y dictaba historia antigua, y entonces también, pues, ¿quién la dicta? Camacho. Entonces terminé un poco, muy temprano en mi carrera,
allá a comienzos de los años 70, no, perdón, a finales de los años 70 comencé ya a trabajar en un área un poco marginal en el departamento y en todos los departamentos de historia, son esas cátedras así como lejanas, historia antigua e historia medieval. Y allí he permanecido hasta hoy en día, con ciertas dificultades, con ciertos problemas que ocasiona eso, porque uno trabaja con los estudiantes primíparos, con los estudiantes de los primeros semestres, y después generalmente ya no los vuelve a ver, y bueno, entonces pierden un poco la referencia de uno, y uno pierde la referencia con ellos, y a veces después cuando dirige tesis, pues puede entrar. También un problema que es que desde esa perspectiva queda muy difícil realizar investigación sobre esos temas. Había siempre una dificultad muy grande que yo tuve al comienzo con los cursos, y era lograr que los estudiantes se conectaran con los temas tratados allí. Naturalmente, cuando uno sabe cuáles son, uno investiga y conoce y pues averigua un poco y determina cuáles son los programas de curso, de los cursos que se trabajan en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, en Argentina, en Chile, en Brasil inclusive. Uno los puede, en esa época todavía se podía conocer, había maneras de saberlos, de conocerlos, y uno pues hace el programa más o menos, inicialmente lo va modificando y lo va armando, pero siempre tenía yo el enorme problema de lograr la conexión entre lo que yo hablaba de historia antigua, las experiencias históricas de Mesopotamia, las experiencias históricas de Egipto, las experiencias históricas de Grecia y de Roma. De Grecia y de Roma, pues un poquito menos difíciles de establecer las relaciones, pero Egipto y Mesopotamia, por ejemplo, son mundos absolutamente como lejanos y misteriosos, un poco exóticos para nosotros en nuestra cultura, y los estudiantes tienen enormes dificultades. Yo me sentía muchas veces, durante muchos años, hablando como de yo siempre digo que de las lunas exteriores de Neptuno, que ni sé si existirán o no, pero es algo así absolutamente misterioso y lejano. Y sí notaba mucha dificultad de poder interesar a los estudiantes, que sentían más que nada esos cursos más como relleno. Pero de esa época siempre, muy rápidamente, porque me di cuenta de los problemas que tienen nuestros estudiantes, y que tenía yo inclusive cuando llegué a Alemania, ya después de una experiencia de 4 años en la universidad, en cuanto a la comprensión de lectura, a las enormes dificultades que tenemos nosotros culturalmente de poder tener acceso a la comprensión de lo que se lee, a entender las conferencias, a desbrozarlas, a entender leer una película, a entenderla, a descomponerla, precisar cuáles son sus contenidos, por qué se llama así y no de otra manera. ¿Cómo diferencia uno si eso es divulgación científica, o son programas más académicos, un poco más con mayor basamento científico, académico, o son meramente especulaciones, un poco así como alienígenas extraterrestres, que ahora, por ejemplo, la televisión por cable está completamente llena de ese tipo de programas? Es ese tipo de cosas, cómo saber uno que un artículo es bueno o malo, si sirve o no, etcétera, etcétera. En esa época no había internet. Ahora la situación es mucho más compleja, porque los estudiantes tienen acceso a una enorme cantidad de información, pero parte del problema hoy en día es uno averiguar qué puede ser válido y qué no es válido, qué es especulación fatua y qué realmente sí puede considerarse como algo de valor y pero sobre eso hablaremos un poquito más adelante. De manera que ese era un problema de enfoque muy complicado. Yo me sentía como teniendo unos cursos bastante rellenos, que creía yo que servían mucho a los estudiantes, en que desde un comienzo comencé a hacer ejercicios de lectura y ejercicios de escritura, corrigiendo y devolviendo a los estudiantes las pruebas corticas, cositas, y devolviéndolas siempre con anotaciones en tinta roja, que no es que la ortografía con sangre entra ni nada de eso, pero era para poder evidenciar. Alguna vez utilicé tinta verde, en la época se podían conseguir tintas de distintos colores para poder escribir. Bien, y eso lo hice, entonces creo que ahí trabajé mucho. Un momento de inflexión muy importante en mi vida académica, en
la trayectoria de los cursos que he dictado ya hace unos 35, 37 años continuamente, porque muy rápidamente me especialicé en ese campo, digamos así, en la docencia, quedé como dueño de esa área. Un momento muy importante de inflexión lo constituyó a finales del siglo XX la publicación de un libro muy importante, muy interesante, que es el que les voy a mostrar aquí a ustedes. Me perdonan un segundito la transición, cambio de cámara, tengo una cámara que me permite este libro, Armas, Gérmenes y Acero, de Jared Diamond. Ese fue un premio de esos grandes premios norteamericanos que en este momento se me escapa, a finales del año 98, 99. Yo supe de eso y tan pronto apareció en español, lo compré con lo compré con mucho interés. Es un libro muy interesante, fue un libro realmente bastante importante, no solamente en mi vida, sino también yo creo que en el mundo cultural latinoamericano, cuando apareció en español o hispanohablante, digamos así, porque Jared Diamond era originariamente un ornitólogo, es decir, un estudioso de las aves. Y en este libro, que es muy interesante, él no estudia las aves, sino que la pregunta que él responde o trata de responder, no ha terminado de responder, después se ha vuelto súper famoso, ha escrito cantidades de libros sobre el ocaso de las civilizaciones, sobre la ruptura de las civilizaciones, porque las civilizaciones desaparecen, o por qué es tan delicioso el sexo. Tiene un libro sobre eso que es muy chistoso, muy agradable de leer también, y muy serio, por lo demás, aparte de lo cómico del título. En este libro, Jared Diamond contesta una pregunta que le hizo un aborigen en Nueva Zelanda, por allá perdido en medio de la selva neozelandesa, Nueva Caledonia, que es parte, por ahí cerca, pues yo, por las cercanías en las regiones cercanas a Australia, como para que ustedes tengan una representación mental de esto, es decir, lejos. Él estaba en un bote con un guía nativo, con unos guías nativos, y uno de ellos, que era muy inteligente, cuenta Jared en el libro, le preguntó, le dijo: doctor, ¿usted me puede explicar una pregunta importante que tengo yo, que siempre me ha parecido? Usted que sabe tanto, que es europeo y que me puede explicar. Y le dijo: sí, hágame la por favor. Y entonces el señor le preguntó: ¿por qué ustedes, los europeos, que cuando llegaron a estas tierras eran poquitos, estaban completamente perdidos porque no tenían ni idea de dónde llegaron? Llegaron en unos barquitos chiquiticos ahí, poquita gente, perdidos. ¿Por qué terminaron dominando el mundo? Esa es la pregunta que él trata de responder aquí en este libro. Y por eso el título de Armas, Gérmenes y Acero es un poco, pues, de esos títulos que dicen, son más literarios y más, no van directamente al tema central. El tema sería ¿por qué los europeos conquistaron al resto del mundo? Bueno, parte por las armas, por los gérmenes y por el acero. En el fondo eso sería la quinta esencia de la respuesta de Jared. A raíz de que le hizo esa pregunta, entonces él comenzó a pensar y a estudiar, dejó la ornitología y se puso a escribir más bien historia y la decadencia de las civilizaciones y el apogeo de las civilizaciones, la decadencia de las civilizaciones. Y es este libro. Esa pregunta y esa respuesta de Jared a mí me partió mi vida como docente en dos, porque a partir de entonces, pues yo pude encontré la ligazón que estaba buscando de cómo establecer sobre unos cursos, sobre unos cursos tan extraños como los que yo estaba dictando. Así, tengo el mismo micrófono, perdóneme, porque aquí por estar manejando las cámaras a veces se pierde uno. Encontré la ligazón. Eso era lo que había que decir. Los cursos de historia antigua y historia medieval eran importantes en tanto que tenían que aclarar
el por qué los europeos después del siglo XVI logran conquistar al resto del mundo, siendo tan pequeños como eran en el siglo XVI, tan poco numerosos, tan pequeños, tan relativamente poco desarrollados, y bueno, porque estos pueblos terminan después por conformar la cultura occidental y volverla a la cultura hegemónica de todo el planeta y conformar el mapa social, político, cultural, ideológico de todo el planeta en torno suyo y en función de sus intereses. Y entonces eso me dio mucha ilustración porque entonces comencé a organizar los cursos buscando cuáles eran las raíces para que la historia que se formaban en la historia antigua para poder encontrar y salir allí. En esa búsqueda y en ese desarrollo de esa pregunta encontré otro libro muy interesante que les voy a mostrar también aquí aprovechando la camarita y me perdonan un poquito la dilación, a ver si en la medida en que lo voy aprendiendo cómo se hace, pues si tengo que practicar para en los cursos no andar. Este curso de Manuel García, ese libro de Manuel García Pelayo, Las formas políticas en el Antiguo Oriente. Es un libro muy interesante. García Pelayo fue un profesor venezolano curioso que escribe sobre las formas políticas. Un librito pequeño, ¿no? Realmente bastante bien manejable, no es muy grueso, pero es muy interesante porque hay una explicación allí, digamos, García Pelayo lo que plantea es si hay una comunidad de destino político que unifique a Mesopotamia con Egipto, con Grecia, con Roma, y que después Roma, a través de la herencia romana, pasa a lo que Europa es en la Edad Media, que comienza a ser Europa como tal en la Edad Media, y que es eso lo que finalmente los europeos se apropian, comienzan a construir la modernidad y, claro, al descubrirnos, encontrarnos, someternos, conquistarnos, lo que sea la palabra que quiera utilizar allí, sobre ser una enorme polémica, pero de todas maneras lo que terminamos nosotros incorporados a ese concepto, otro concepto grande, muy complicado, que es a esa civilización, a la civilización occidental y cristiana, habría que añadir. Entonces, que esa es la tesis de García Pelayo, muy interesante, muy desarrollada, digamos corto, y muy interesante porque es un venezolano que no siempre se encuentran tan fácilmente con pues autores latinoamericanos que estén destacando en el concierto de la historia antigua, pero fue muy reputado, no escribió mucho, pero digamos este libro es muy conocido, es publicado publicado en Venezuela, y que es otro libro como el de, parecido al de José Luis Romero también, pues que ya fue uno de los grandes especialistas argentinos y el gran especialista latinoamericano sobre la Edad Media. Bien, esa cámara es una belleza porque enfoca automáticamente, entonces es un libro seminal que al igual que con sus otros libros de José Luis Romero, La ciudad de las ideas, etcétera, son unos libros fundamentales. Hoy un poco dejados de lado, etcétera, porque pues no, la bibliografía se actualiza muy rápidamente y los estudios históricos se han atomizado un poco, se ha descuidado o se ha dejado de lado, más bien no se ha descuidado, sino que se ha dejado de lado las interpretaciones más o menos generales, globales, y entonces pues han perdido su importancia. Pero el libro de García Pelayo me terminó pues por llevar a esa convicción. Entonces encontré por fin una manera de poder organizar los cursos en torno a una serie de experiencias históricas con eje en el Mediterráneo, que va a ser el gran motor del desarrollo del mundo romano y del imperio romano finalmente, y de toda esa herencia que finalmente de la antigüedad que se transmite a través de los elementos que se pueden llamar la civilización, un concepto muy complicado, políticamente muy difícil de manejar, cosa que hay que aclararle mucho a los estudiantes, pero que permite comprender entonces e introducir, integrar
la historia antigua con el, con la historia nuestra, con la realidad nuestra, con la modernidad. Nosotros estamos viviendo inmersos en una modernidad cada vez cambiante, dinámica, pues como historiadores, eso es nuestra salsa, eso es nuestro gusto fundamental. Pues entonces esa me permitió establecer, y en los últimos, digamos, 20 años me he encontrado mucho más satisfecho porque logré encontrar el hilo conductor de esa manera. Y con los profesores que hemos venido formando en el departamento para trabajar historia antigua, trabajar historia medieval, converso con ellos muchas veces tratando de reivindicarles esa línea, y cuando hemos discutido, porque a veces se prestan las discusiones si debe mantenerse dentro del currículo, dentro de la malla curricular de la formación de los estudiantes, cursos de ese tipo, como historia antigua o historia de la media, o la formación, la humanización del hombre, las sociedades aborígenes, las sociedades originales. Nosotros hemos discutido mucho sobre los nombres y hay también una enorme discusión al respecto, pero sobre esos temas, porque hay unas tendencias muy grandes, por ejemplo, en las universidades a comenzar la historia con el siglo XVI, más o menos, con el siglo XVI europeo, entre otras cosas, ¿sí? Y hay una tendencia muy grande, por ejemplo, a tener que a vincular a otros sectores que en una perspectiva como la que yo tengo en estos cursos, como la que he venido trabajando en estos cursos, queda excluida, por ejemplo, como es todo el mundo por fuera del ambiente europeo. Entonces, es un curso ciertamente muy eurocéntrico, que si no se explica, que el problema fundamental es que en los dos cursos lo que pretendo es explicar por qué son los europeos los que moldean el resto del mundo a partir del siglo XVI, y que buena parte de la respuesta a esa pregunta se encuentra en las raíces civilizatorias, la experiencia histórica que ellos encarnan, que viene desde el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, los primeros intentos, los primeros imperios, civilizaciones, las ciudades-estado griegas, eh, eh, el helenismo griego, pues, entre comillas, y después la República y el Imperio Romano, pues, no se entenderían de otra manera. Y me ha permitido defenderlos y discutirlos con cierta situación. No sé, bueno, si eso se mantendrá o no, pero es interesante. Y me ha permitido, pues, como debatir a favor de la hipótesis, porque es una hipótesis que sí le suena muchas veces a la gente. Es una buena hipótesis, una buena pregunta que sí sostiene la existencia y la necesidad de este tipo de cursos. Porque en el momento de definir mallas curriculares, pues cada espacio cuenta y es importante, y hay que justificarlo, ¿no? No por una tradición de que siempre se ha trabajado historia antigua con estos temas y esto. ¿Y qué pasa con China? ¿Qué pasa con el África Central? ¿Qué pasa con el mundo islámico? ¿Qué pasa con la India? ¿Qué pasa con Japón, etcétera? Bueno, las Américas pues tienen cursos especiales porque vivimos en América, y entonces tenemos cursos de América antes y después de lo que llamamos el descubrimiento, y tenemos historias de Colombia de antes y después del descubrimiento, y antes y después de la independencia. Por supuesto que esas áreas están, pero otras áreas del mundo, del globo terráqueo, muy importantes en sus niveles de desarrollo, etcétera, deberían de estar. Siempre el argumento ha sido que es que por motivos de tiempo y de especialización, pues tenemos suficiente con trabajar cuatro experiencias históricas, bueno, 5: revolución del Neolítico, el descubrimiento de la agricultura, la ganadería, la experiencia mesopotámica, la experiencia histórica de Egipto, Grecia y Roma. Son lo suficientemente complicadas. Y son ellas las que tienen una unidad de destino, que es la tesis de García Pelayo, que sigo muy cuidadosamente, que siempre con la que sostengo el desarrollo de los cursos. Entonces eso ha sido la experiencia mía. Ahora bien, para entrar ya en el segundo tema de un poco la enseñanza a mediados de siglo, bueno, yo entré relativamente rápido, temprano a los computadores. Tengo que mencionar que fue
Alonso Valencia, que era estudiante, estaba graduando en ese momento, quien me indujo, porque un hermano de él, que era ingeniero de sistemas, trabajaba en Estados Unidos, le regaló unos viejos, no, en esa época no era tan viejo, un computadorcito que funcionaba con casetes de música, y con se conectaba a través de una CPU y un tecladito que traía el teclado encima, una CPU, y esa CPU se conectaba a un televisor. Se veía en blanco y negro, pero era un procesador de palabras buenísimo. En esa época uno tenía la enorme dificultad que tenía que escribir a máquina y tenía que armar las cosas a máquina. Y entonces el problema de estar uno escribiendo, me acuerdo mucho en mi tesis cuando que la tuve que escribir en alemán, entre otras cosas, para colmo de males. Entonces, pues yo sacaba las copias, y cuando uno se equivocaba, pues ya estaba terminando la página sin hacer una sola falla, y en la última, en el último párrafo cometía un error, y entonces había que ponerse a borrar para sacar las 4 copias, entonces a veces se corrían las páginas, etcétera. Una cosa impresionante, cómo colocaban a las notas de pie de página, eso había que hacerlo manual, había que estar mirando a ver si la próxima nota que había metido era grande o pequeña, y entonces meter la mano. Eso era un trabajo de orfebrería y de artesanado supremamente complejo, muy desgastante, terrible. Cuando Alonso me mostró ese sistema en el cual uno podía borrar y meter las cosas, y el procesador movía y metía el pie de página automáticamente, yo me quedé absolutamente asombrado. Yo hacía unos emplastos, pegaba las hojas con las notas de pie de página siempre así, y las pegaba unas a otras como una especie de rollo, y después las iba cortando, y le pedía a una mecanógrafa que las pasara. Y entonces eso era una manera de ahorrar mucho tiempo, y de calcular muy bien los espacios en las páginas, con mucho pegue y corte en hojas nuevo. Entonces lograba más o menos tener, porque esos aspectos de presentación siempre han sido importantes. Uno hoy en día no se imagina, porque el procesador de palabras hace eso automáticamente, casi que a ciegas, aunque hay sus dificultades también. Hasta hoy en día sigue habiendo dificultades en ese manejo, pero ni punto de comparación con lo que hay. Por lo tanto, desde muy temprano, en los años 80 y pico, 85, 86 fue en esa época, y muy rápidamente aparecieron unos computadores, más o menos los émulos del famoso primer computador personal de la IBM, que eran los Tandy, y compramos junto con Francisco Zuluaga, con Pacho Zuluaga, nos metimos y compramos, cada uno compró un computador, y yo ya me metí. En ese año tuve yo un año sabático, y para escribir el trabajo me puse a trabajar en un procesador de palabras que traía el computador. Ese era con disquetes grandes, ¿no? Flexibles, unos disquetes grandes. En uno se metía el sistema operativo, y en el otro se metía lo que grababa uno las cosas. Imagínense, era bastante, pero ese era un adelanto impresionantemente grande de la época. Y al mismo tiempo comenzaron a llegar las máquinas con memoria, las máquinas de escribir eléctricas con memoria, que uno podía grabar 10 páginas, etcétera, y entonces después se las mostraba uno una pantallita chiquita, y uno podía corregir ahí, y entonces después le daba orden de impresión y salían bastante bien. Pero este computador era una maravilla, realmente. Bueno, entonces me metí mucho en eso, y comencé a comprar revistas, suscribirme a las revistas que llegaban, Misterios del Correo Colombiano, que no ha sido ha sido muy bueno, no ha sido tan malo como ahora. No quisiera decir no, porque aún sigue siendo relativamente bueno. Ya no hay correo, pero hay empresas de correo, y son bastante eficientes, para qué decir que no. Y entonces a finales en el año 2001 escribí un artículo que se llamaba Heródoto, que si me permiten, ¿qué pasó aquí? Bueno, un artículo que llamaba Heródoto navega en el ciberespacio. ¿Ya? Era un artículo en que yo me puse durante un tiempo bastante, casi un año, en el plan de buscar todas las bases de datos, centros de investigación, personajes que trabajaban sobre la historia antigua, y entonces la posibilidad de conectarse con ellos. En el 2001 se conectaba uno por teléfono, eso que sonaba, y la conexión era lenta, etcétera.
pero en ese artículo que está publicado un número de espacio, por allá como el número 10, 11, ya vamos por el 40 y pico, pues ese artículo yo mostraba cómo era posible estudiar historia antigua desde Cali, Colombia, Cali Valle, Colombia, Suramérica, teniendo un computador, teniendo una red, teniendo una conexión a red de teléfono más o menos buena. O sea, había distintas clases, como hoy en día uno, dependiendo de lo que pagaba, era mejor o menor, y conociendo un poquito de idiomas extranjeros, pues entonces uno podía entrar a unas bases de datos enormes sobre historia antigua, tener contacto con profesores y con centros académicos, a bibliotecas, porque realmente los europeos y los norteamericanos tienen unos centros de investigación sobre la historia antigua, sobre la historia medieval, no hice el estudio, pero sobre la historia antigua, enormes, y podía uno conectarse. Es decir, que uno con una buena conexión a internet, con un buen computador en esa época, pues podía conectarse con los centros de avanzada y estar al día, más o menos. Y durante mucho tiempo lo estuve haciendo, seguía me suscribía a los blogs, a lo que hoy en día llaman blogs, que en esa época no existían, a los centros de intercambio, a las listas de intercambio por correo, que en ese momento había, etcétera, y estuve más o menos bastante conectado. Y ahí escribí eso. Lo que quería yo significar era que sí era posible estudiar historia antigua sin tener que viajar a Europa o Estados Unidos, con los costos que eso significaba. Las dos conexiones a tener recursos técnicos y tener dominio de idiomas, porque en español sí hay muy poca cosa, aunque los españoles han desarrollado los estudios históricos. Y recientemente, hace unos 5 años que estuve en Barcelona, me encontré con un museo, el Museo Egipcio en Barcelona, que bueno, es chiquito, pero es de una riqueza y tan bien dispuesto, y la gente tan amable y tan colaboradora. Tan pronto se dieron cuenta que yo era profesor y que venía de América Latina, su misión entrar, y pude conversar con la gente. Un tratamiento así, la cosa muy impresionante, muy cordiales. Y el problema, la facilidad pues del idioma y todo eso siempre ayuda mucho. Nosotros museos también lo atienden a uno muy bien, etcétera, y a veces logra uno tener contactos con personas, y los cuidadores lo ponen a uno en contacto con esto o con aquel persona, porque se dan cuenta que uno sabe que tiene interés. Cuando uno les cuenta que es profesor de un país de tercer mundo, pues, ellos como que inclusive les despierta cierta simpatía. Sí, los museos europeos y los museos norteamericanos, una cosa como el Metropolitan, por ejemplo, de Nueva York, tiene una colección asiria sobre Mesopotamia, una colección egipcia, objetos de la Edad Media, bueno, supremamente ricos, importantes. La gente va a ese museo más por otras cosas, por los animales, la colección de animales, los mamuts, bueno, los huesos, pero las colecciones históricas que tiene, que no son tan visitadas, no son tan renombradas, son alucinantes en Estados Unidos. Y en Europa, no en que se diga, pues los museos en todas partes, pues París, en Inglaterra, en los Países Bajos, en Alemania, pues los museos son francamente pues alucinantes, y en historia antigua pues sí que sí, porque ellos valoran, sobre todo en Europa, mucho, y en Estados Unidos también, mucho la herencia de la antigüedad en ellos, sobre todo la herencia, claro, la greco-romana fundamentalmente. No en vano los edificios universitarios norteamericanos durante toda la primera mitad del siglo XX tenían semejanzas arquitectónicas con la arquitectura romana y con la arquitectura griega. Entonces, pues, no en vano es eso que uno siempre, ahí hay un pie muy grande de permanencia en la cultura. Pero ¿a dónde voy? Voy al segundo tema. Estando en esa situación, después de escribir mi artículo en el año 2000, ahora en el 2019, o no, en el 2020, con más certeza, nos cae la epidemia, el COVID, y nos toca de la noche a la mañana, literalmente de la noche a la mañana, nos tocó pasarnos a trabajar de medios presenciales en salones de clase a medios absolutamente electrónicos, habría que decirlo de esa manera. Yo tenía una gran ventaja, tengo que decirlo, porque se trata aquí de abrir un poco así. Yo lo que quisiera es conversar con ustedes abiertamente de mi propia experiencia. En los últimos años, yo siempre trabajé mucho por allá, desde los años 80, por ejemplo, con
con, con proyector de opacas y con filminas, con proyectores de filminas, esos que eran un vidrio con un espejo que se proyectaba. Y entonces yo tenía ya mis clases muy preparadas con esas filminas. A mí me gustaban mucho esas filminas porque me permitían avanzar y retirar y si yo me entusiasmaba con un tema me podía quedar ahí, dejaba otras por fuera, yo las manejaba, llevaba unas 10, 15 filminas por clase y con eso uno podía dirigirse, llevaba mapas, ilustraciones, etcétera, las escaneaba de libros, entonces a veces las bajaba de internet, entonces tenía mis cursos más o menos armados. Y digamos desde que ya, por ejemplo, apareció el PowerPoint, ya mucho más directamente, la universidad comenzó a comprar equipamiento, por ejemplo, los video beams, los proyectores los proyectores de pantalla de computador, digitales. Entonces ya lo que hice fue escanear muchas de esas filminas, cambié mis clases. Lo que quiero decir es que para el año 2019 yo tenía mis clases mal que bien, en cierta manera, digitalizadas. Yo llevaba una tabletica que me compré también, una tabletica i5 Lenovo, barata, de segunda, refurbish, y es decir, que la empresa productora las devuelven y entonces ellos las arreglan y las vuelven a vender mucho más baratas, correcto. Y entonces yo ya tenía mis clases digitalizadas. O sea que cuando a mí me coge la emergencia de esta pandemia, me coge bien preparado porque yo tenía ya la cosa bastante, mis cursos bastante digitalizados, por lo menos en los elementos que yo llevaba para presentar en los cursos. Y como ya estoy viejito y toda la cosa, llevar mucho elemento audiovisual es una gran cosa, porque a uno ya se le olvidan los nombres, se le olvidan las fechas a veces, y entonces llevar el mapa, por ejemplo, es una gran ventaja porque ahí está todo ilustrado, entonces no tiene uno que voltearse para acordarse del nombre, etcétera, etcétera. Para eso, por ejemplo, hoy en día, pues en Internet es una enorme belleza, pues poder uno tener eh, con, tener la cantidad de material que se encuentra en internet, en mapas, en cosas, en videos cortos, etc. Bien, correcto. Por ejemplo, yo descubrí en Estados Unidos una cosa maravillosa, que es que los mapas históricos, los libros de mapas históricos, perdónenme, les muestro uno. Por ejemplo, este no va a cambiar de cámara para no complicarnos mucho la vida. Si se hace así, no se mueve mucho, no respira uno muy fuerte, sostiene fuerte, se apoya sobre la mesa, entonces no tiembla uno tanto y se ve claramente. Pero, por ejemplo, esto es un libro de mapas históricos. Ahí vean ahí Egipto, la civilización egipcia del 6000 al 2040, y entonces hay un cuadro al lado que está ejemplificado. Este librito que tiene una colección de mapas de toda la historia antigua, incluida China, África, la India, vale $10, porque son considerados libros de texto. $10. $10 me costó, $10, $11, una cosa así. Son libros supremamente baratos. Entonces, yo creo que todavía, ahora ya los veo que están digitalizados y se pueden conseguir digitales, y entonces, bueno, ya no tiene uno ni siquiera que cargar. Y siempre que salía al exterior, volvía dejando una maleta con ropa, con gran pelea con mi mujer, pues, y a veces me tocaba dejar ropa de ella o zapatos o cosas así, y traerme una maleta llena de libros, a veces con 30 y 40 kilos, esperando que la niña en el counter de la empresa de aviación no me cobrara el exceso de equipaje. Generalmente tuve suerte con eso, aunque la niña pues no sabía yo que traía en la maleta, pero y además trayendo otra bolsa también de 30, 40 kilos. Eso es una de las desgracias que tenemos como académicos, como profesores. Pero bueno, entonces viene esta época y entonces a mí me toca de todas maneras entrar a dominar algo completamente nuevo, el Zoom y el Meet, y comienzo a buscar. Yo me metí inicialmente por PowerPoint, porque había leído, yo manejo mucho el PowerPoint y había leído que el PowerPoint se podían grabar las presentaciones y después transmitirlas y compartirlas con la gente. Entonces dije, va, yo les voy a decir a los estudiantes, miren esto, y listo, por ahí estaba pensando. Me metí a eso, un enredo terrible. Esa semana fue, la primera semana, me acuerdo mucho, yo estaba con un cargo administrativo en el departamento de alta responsabilidad, en medio de
de la locura que en la noche a la mañana, ¿no? Que clases, estamos en medio, comenzando el semestre, pues apenas habíamos avanzado un tercio del semestre, creo. Habíamos comenzado así en febrero, marzo, y en abril fue la declaratoria de la emergencia. Y entonces, pues todo, y yo tenía que estar un poco al frente, etcétera, organizando, sacando los últimos papeles. Bueno, muy complejo la cosa. De manera que tuve muchos problemas en esas carreras. Rompí las gafas, dos computadores se me dañaron. Ya después, ahorita, hace unos 15 días descubrí que había una falla eléctrica en la casa, entonces a veces se producían unos bajones, y entonces esos bajones afectaban los computadores y se apagaban. Yo pensé que eran los computadores que estaban malos, yo sé un poco de eso, y entonces me puse a desbaratarlos y a cambiarle la pasta térmica y bueno, bla, 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 a cambiar los procesadores, bueno, también unas grandes cosas. ¿Para dónde voy? Lo que quiero decir, inclusive el micrófono este que tengo aquí, que me costó un trabajo enorme técnico ponerlo a funcionar, porque producía un zoom, un sonido, un pitido detrás. Y yo lo había comprado hace varios, 5 años, una cosa así, porque cuando salió Cortana, yo quería que el computador, que soy chicludo de los computadores, quería que el computador me funcionara así. Y entonces sabía que era hablarle a través de un buen micrófono. Bueno, mi consejo es, no se compliquen la vida, háganlo lo más sencillo posible. Por ejemplo, tenía una cámara, pero esa cámara de muy baja resolución, 460, creo que es, 420 FPS, y entonces la imagen se veía muy feo. Entonces ahí compré esta cámara que es mucho mejor, pues dice que 1020, 1080, pero mentiras, ya trabajas como sobre 780, pero es una cámara mucho mejor, se ve más claro, etcétera, y tiene un muy buen micrófono que también, pues, yo he conectado finalmente después de mucha búsqueda y ver qué era lo que había que hacer y qué apps meterle para filtrar el sonido, toda la cosa lo logré, y creo que ustedes no escuchan ahí dificultades. Pero mi consejo es, en estas épocas en que tenemos que pasarnos al teletrabajo, que tenemos que pasar a dictar las clases por computador, hacer la cosa lo más sencilla, pero digamos modernizarse un poquito las cámaras. Yo he visto conferencias en que el expositor o las participantes se ven absolutamente borrosos, por ejemplo, y es, bueno, puede ser porque el lente está sucio, entonces limpiar un poquito el lente, o sencillamente pues hacer la compra y cambiar de cámara, modernizarla un poquito. Pero más importante que eso, yo creo que hay un punto que es muy importante y que no hemos reflexionado lo suficiente sobre eso, y no lo veo reflejado tampoco en los cursos, ni en las conferencias, ni en los blogs que se tienen sobre la docencia y la docencia en tiempos de pandemia, etcétera, etcétera. Que es que ahora toca tratar los temas en los cursos de manera distinta. Porque nosotros tenemos cursos de 3 horas, no sé si en todas las universidades será eso, con una pausa un poquito para que uno no se desmaye en la última hora, y bueno, ir tomarse un pequeño descanso después de una hora y media que habla uno, bueno, tener un pequeño descanso y bueno, un refresco en la cabeza. Pero ahora toca hacerlo distinto. Entonces uno tiene preparado material como para trabajar hora una hora y media más o menos, una hora a veces, un poquito más, un poquito menos, para trabajar así. Ahora hay que hacerlo mucho más corto, hay que asumir los temas de los cursos. Para cada curso hay que planearlo muy bien, qué es lo que uno va a hablar. Poquitos conceptos, siempre meter unos cuantos conceptos, 2, 3 conceptos, poquitos, pero trabajarlos mucho, repetirlos mucho, ilustrarlos mucho, porque los estudiantes tienen enormes dificultades para accederlo. Y ahora que no están al frente de uno, no tiene uno la posibilidad de la vinculación y del trato personal directo, uno tiene unas dificultades enormes como profesor, muchas dificultades, pero por ejemplo que uno no sabe la reacción de los estudiantes. Pues uno ve que, por ejemplo, ahorita hay 20 personas, estamos conectados aquí, pero ¿cuántos tienen ahí, apagaron la cámara y se fueron? Y entonces uno no sabe lo que uno está diciendo, si está llegando, si no está llegando. La comunicación con los estudiantes es muy complicada. Y hay otros detalles, bueno, lleva uno listas o no. Para eso hay programas, para eso hay apps que uno coloca, y entonces ellos le graban a uno cuántos estudiantes estuvieron y de cuándo a cuándo. Y eso se busca en YouTube, se busca en la red, y ahí uno los puede instalar y los puede tener.
si es que uno llama lista. Yo no acostumbro llamar lista, pero bueno, eso se podría hacer. También la otra cosa, si los estudiantes quieren pedir la palabra o hacer preguntas, pues toca decirles, tengan todos el micrófono cerrado, ábranlo y pregunten, y uno para, y tiene que atender, porque es que es muy importante, es el momento de la gran creatividad de los estudiantes. Cuando uno como profesor les está hablando a ellos, los muchachos que están atentos y que están siguiendo el discurso de una u otra manera, ese es el momento en que se ilumina el cerebro comienza a hacer relaciones y a establecer y a darse cuenta de que entiende o no entiende, o que tiene relaciones con cosas que él sabe y que quisiera profundizar. Y es el momento en que hacer la pregunta. Si él no hace la pregunta en el momento y se demora un minuto más tarde, después se le ha olvidado. Eso le pasa a uno también. Y no porque está uno ya viejo y le sucede esa cosa, sino porque es que es un fenómeno del cerebro. El cerebro tiene que manejar tantas cosas que no puede concentrarse en demasiadas. Entonces uno tiene que preparar pedagógica y educativamente de manera distinta, temas cortos para trabajar 15, media hora máximo y después meter un momento en que abra la pantalla, abra el micrófono y entonces permita las preguntas o mete un pequeño video. Pues si uno mete un video de 2 horas, ahí después de 15 minutos el estudiante se ha quedado dormido, desmayado sobre el teclado, o se ha ido a dormir a la cama que tiene ahí detrás, por lo general, o en el cuarto de al lado. Eso, o se va a charlar con la mamá o con la familia, bueno, lo que sea. Entonces hay que tener eso, hay que tener una posibilidad de tener sincronismo con los estudiantes, de abrir momentos, que si uno va a meter nuevos elementos como videos, tiene que escogerlos. O sea que hay una tarea de preparación para nosotros los profesores muy grande de preparación de clases. Eso tenemos que reivindicarlo. A nosotros, por ejemplo, en la Universidad del Valle nos dan un tiempo como dentro de lo que llamamos la asignación docente cada semestre para preparación de clase. Bueno, sí, uno siempre está buscando materiales, cómo cambia esto, cómo cambia aquello, de acuerdo con las experiencias, cambia las lecturas, encuentra videos nuevos, encuentra elementos. Pero ahora hay que hacerlo, en eso hay que arrancar de cero. Se lo digo yo que tenía ya pues mis cursos digitalizados, de cierta manera, pero no los puedo presentar de la misma manera, porque no puedo hacer una conferencia de hora y media. Hoy aquí ya me acerco a la hora y ya veo que me toca cortar. Entonces, que rápidamente el tiempo pasa con una velocidad fenomenal. Y la otra cosa son problemas como las evaluaciones, ¿no? ¿Cómo evalúa uno? No por evaluar y por poner notas, sino para poder tener una evidencia de hasta qué grado y de qué manera está llegando lo que uno plantea como profesor, como docente, a los muchachos y qué tanto están ellos recibiendo. Es que en el salón de clase presencial uno les ve a ellos y pues a los 5 que están siempre despiertos, interesados al frente, pues uno les ve si los ojos se le iluminan o no y en las respuestas de las caras y todo, si están entendiendo o no. Siempre allá hay una cantidad de gente allá atrás sentada en el salón que están chateando o cualquier cosa y bueno, ellos no tienen muchos. Hay esos muy, muy interesados que están ahí adelante con los ojos muy abiertos, siguiendo momento a momento la clase. Y hay otros ahí en el medio que sí, que están poniendo, pero están un poco dispersos, no están tan concentrados, pero esos son los recuperables, son los que se puede uno ganar para el curso, para el interés, para el desarrollo. Pero ahora cuando uno le está hablando a esta cámara, por ejemplo, yo tengo un problema muy concreto, que es que la cámara yo tengo un monitor grande, entonces la cámara me queda un poco alta, entonces cuando yo hablo así y estoy mirando mi cara porque me estoy hablando a mí mismo en el monitor, los ojos se me ven cerrados, como si yo estuviera cansado, como si estuviera medio dormido. Distinto a cuando miro directamente a la cámara, que ahí sí se me ven los ojos abiertos. Entonces eso es una cosa que uno tiene que, hay un problema técnico ahí que tenemos que tratar de resolver de alguna manera, porque si los ojos están así entrecerrados permanentemente, pues los estudiantes también se cansa mucho. Bueno, nuevamente yo creo que cumplir con la hora, esos son apenas algunos elementos que había apuntado, tenía un esquemita también de puntos que quería tratar, no es una cosa así improvisada a la loca, de las buenas a las primeras,
pero les agradezco nuevamente su presencia y les agradezco tanto a Carolina como a Alejandro como también a Nelson Javier la oportunidad que me brindaron y poder desahogarme un poquito. O sea que sí, técnicamente hay que mantener las cosas sencillas, pero hay que planearlas pedagógica y educativamente de nuevo para dictar poquito, pero bueno, con mucha repetición. Y hay que tener en cuenta una cosa, que perdónenme antes de terminar, que no es lo mismo dictarle cursos a estudiantes de primíparos, como ya decimos nosotros en Colombia, es decir, que inician sus estudios, a estudiantes que están a mitad de la carrera o a estudiantes que están a punto de terminar. Nosotros como profesores tenemos que tener diferenciaciones para eso, tenemos que hacer exigencias distintas y creo que desafortunadamente por lo menos en nuestro departamento y en nuestra universidad no hacemos esa diferencia. Le pedimos lo mismo a los de último semestre que a los de primero, lo cual masacra a los de primero y no les ayuda a los de último, porque la educación debería ser un poco gradual, ¿no? Y entonces eso es una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta como profesores y que debemos de negociar y de coordinar de alguna manera en los momentos en que podemos coordinar las cosas. Bueno, voy a parar por aquí y espero, voy a mirar que si hay preguntas en el chat para poder contestar. Gracias. Aquí hay gracias a Antonio Romero desde Lima por su saludo. Germán dice, muy interesante la experiencia de vida del profesor Camacho. Felicitaciones, tengo una pregunta. Si bien en los contenidos de la historia antigua se dan en los primeros semestres y además se hace énfasis en el contenido de Grecia y Roma, si la aspiración es hacer comparación entre espacio y la historia de Asia, África y Oceanía, ¿qué temas específicos resaltaría y mediante qué estrategias de tal manera que estos contenidos no les parezcan a los estudiantes de relleno o descontextualizados? Yo creo que hoy por hoy, digamos, esos temas que son importantes del resto de la historia mundial deben de ir en unas áreas selectivas, complementarias, extraacadémicas, como muchas otras cosas. Naturalmente, una carrera de historia, siempre se lo digo a los estudiantes, el historiador tiene que ser muy culto, tiene que, porque es una visión tan compleja, tan amplia, tan heterogénea de los procesos sociales, históricos, culturales, políticos, económicos, etcétera, es de una complejidad. Entonces, pues hay muchas cosas que tienen que ser trabajadas por fuera. Digamos, muy importante conocer la historia china hoy por hoy, pues, porque es una potencia que está creciendo. Bueno, pero entonces ahí tenemos que entrar a dialogar y a ver, bueno, y además a conseguir las personas que se preparen para dictar un curso sobre historia de China, que no es nada sencillo. Yo vengo preparando uno sobre China, lo que pasa es que sinceramente no he hecho mucha fuerza ni me han parado muchas bolas, como decimos en Colombia, pues, pero ahí lo tengo preparado, a ver si ahora que me jubilo de pronto lo armo y se lo vendo a quien lo quiera pagar, que me quiera contratar para dictarlo. Pero es un curso difícil, la bibliografía no está tan asequible, etcétera. Cada día hay más cosas, pero naturalmente hay que prepararlo y hay que pensar, bueno, ¿cómo entronco yo eso de manera que los estudiantes no vayan a estudiar, se matriculen en un curso de historia china como Humanidades 1? Los ingenieros, cualquier curso ahí de cualquier cosa puede hacer de cómo hacer muñequitas en papel crepé, pues, que también es una ciencia y una complicación. Se pueden hacer cosas muy interesantes. No, yo no quiero decir que una cosa sea más importante que la otra, pero muchas veces en la universidad los estudiantes están buscando cursos y si uno dicta un curso tan exótico como historia de China, yo estoy convencido que me van a llegar estudiantes de montones de cursos, pero ¿cómo los conecto a ellos con la realidad, con las preguntas de hoy en día contemporáneas? Para entender por qué China hoy en día es como es, para entender por qué China se terminó convirtiendo en una potencia. Entonces, habría que pensar eso pedagógica y didácticamente de una manera muy, muy nueva. Y si usted quiere trabajar hacia África o Oceanía, va a tener que buscar profesores que se interesen por eso. No es fácil de encontrarlos, pero se puede hacer. Se puede hacer. Las universidades se pueden poner planes a 2, 3, 5 años y comenzar a tener estudiantes recién graduados que comienzan a armar cositas, conferencias, etcétera, y a acumular materiales, porque uno no prepara un curso de la noche a la mañana. Es decir, esos cursos que, como les decía yo, cuando me dijeron dicta historia medieval y dentro de 15 días comienza,
miércoles, ¿cómo así? Si no hubiera tenido los apuntes de mis cursos, me iba a tocar coger un libro de historia medieval, yo qué sé, el de los rusos o ¿no? El de los soviéticos, por allá esos prototípicos, muy bien armados, pedagógicamente muy bien pensados, pero todos giran alrededor de la historia rusa. Todo termina en la Kiev Rus. Y eso y España nunca va a ser mencionado allí, el mundo mediterráneo no va a ser mencionado allí, va muy marginalmente. Sus centros de apoyo están en otro, sus puntos de apoyo, sus puntos de interés están en otro sitio. Lo mismo si uno coge libros alemanes o coge libros franceses o ingleses, pues la historia nacional allí es, digamos, recopilar elementos para explicar la historia nacional es el punto central. Y entonces, como nosotros estamos por fuera de todas esas como latinoamericanos y miembros de una civilización occidental, pero no inglesa, ni alemana, ni francesa, sino hispanoamericana, pues es complicado. ¿Cómo impactaron los cambios en los paradigmas de la historia reciente? Sí, perdóname. No, le iba a decir de las dos preguntas que le transmiten desde Facebook, tres. Bueno, por favor, sí. No, la de la herencia cultural del pasado hispano, romano, visigodo y musulmán, podría servir como una bisagra para ligar pasados entre el mundo indiano y el mundo europeo. Y la otra, cómo impactaron los cambios de los paradigmas de la historiografía reciente en la enseñanza de la historia antigua y medieval. Sí. Déjame, voy contestando una por una, porque estoy viejito y después ya no me acuerdo de las otras. Mira, esa permanencia de las preguntas y digamos, los elementos básicos, por ejemplo, la historia medieval, hay ahora grandes estudios muy interesantes, muy recientes de este siglo, habría que decirlo así, por ejemplo, sobre la permanencia de las instituciones medievales en todo el desarrollo de la historia mexicana, por ejemplo. Estoy pensando en un libro que lo estoy viendo desde aquí, pero no me puedo parar a cogerlo porque distorsiono la distorsión. Es otra cosa, cuando uno edita aquí, entonces tiene que tener los libros. Es una gran ventaja. Yo no llevaba los libros a la clase porque me tocaba llevar con una maleta así parecía vendedor. Aquí los puedo tener, pero tiene uno que pensar de antemano si muestra o no muestra el libro y tener el equipo para poderlo mostrar con una facilidad. Aunque aquí también se puede mostrar así, pues, ¿no? Teniéndolo fuerte, sin temblar mucho, pues se puede leer. Un poco como para que los estudiantes vean que el libro existe y que hay una relación con él. O sea que sí hay mucho, y hay mucho, yo estuve presentando una vez una propuesta para una beca esas de investigación para irme a España a estudiar, digamos, cómo la conquista, lo que llamamos la conquista, así, entre comillas, la conquista americana, era una continuación de la reconquista cristiana de España en las instituciones, en las instituciones, en la cultura, en la mentalidad, lo cual es por ejemplo, una interpretación histórica que algunos han planteado por allí, pero que no se ha desarrollado muy fuerte. Pero la línea existe, se podría perseguir. Y dime la segunda, por favor. No sé si respondí bien. Sí, profe, la segunda, ¿cómo impactaron los cambios de los paradigmas de la historiografía reciente en la enseñanza de la historia antigua y medieval? Bueno, tanto en la enseñanza de la historia antigua, los paradigmas, no creo que sí ha habido cambios en los paradigmas de la enseñanza, de la pedagogía y la educación de la historia medieval, y aunque no son una así súper especialidad, para serte franco, no los he perseguido con mucha agudeza y certeza, poco distraído por el cúmulo de conocimientos e investigaciones factuales que se van apareciendo. Pero, claro, habría que decir, por ejemplo, que algo que se me ocurre en este momento mencionar, por ejemplo, toda la escuela de los anales y todo lo que los anales significó, por ejemplo, en ruptura de los modelos tradicionales, estructuralistas y marxistas de la historia que habían predominado casi toda la primera mitad del siglo XIX, y cuando emerge los anales en los años 70 y 80, pues parten
en gran medida, no únicamente, pero en gran medida de grandes historiadores medievistas, por ejemplo, de Le Goff, de Duby, ¿no? Que eran grandes medievistas. Ese fue el estudio de la historia medieval y también de la historia antigua, el hecho de que ya tenían que explorar de nueva manera todo ese acervo documental que ya está transcrito, publicado, revisado, tenían que mirarlo de nueva manera para encontrar nuevas áreas que veían que no habían sido trabajadas. La historia de la mujer, la historia de la mujer, del niño y la infancia, pues son los mismos documentos de siempre, pero leídos buscando ese tema que anteriormente no se buscaba. Y entonces, en ese sentido, es una enseñanza para nosotros. Es decir, nosotros tenemos antes que transcribir los archivos, publicarlos, indexarlos, etcétera. Pero además de eso, tenemos que trabajarlos con los métodos más modernos. O sea que nuestra tarea es múltiple y mucho más compleja en América Latina. Pero sí, hay mucha influencia, claro, la historiografía va avanzando y se va modificando. Eso se ve cuando se estudia la historia de la historiografía. Se hacen cursos comparados de la historiografía, cómo va evolucionando y cómo ha ido avanzando. Pero en el siglo XX, a raíz de la irrupción de todas estas corrientes teóricas y filosóficas de lo que se llama la posmodernidad, hay un problema que es que para otros historiadores, pues se rompieron, es decir, la crítica fue muy demoledora, muy fuerte, en gran medida con mucha justeza, tengo que decirlo, contra los metarrelatos del historicismo, del marxismo, del estructuralismo e inclusive de la escuela de los análisis. El modelo estructuralista en la historia fue fuertemente criticado, pero eso trajo una consecuencia que es que nosotros hoy en día estamos ávidos de teoría y ávidos de modelos y de profetas, digo yo, ¿no? Es decir, de modelos de historiador. Cuando uno pregunta hoy en día, bueno, ¿cuál es el historiador hoy por hoy de boga? ¿Cuál es el historiador que yo le puedo decir a los estudiantes? Vea, si ustedes leen este señor, se dan cuenta de lo que es hacer historia. Es difícil, muy complicado. Bueno, en los años 50, en los años 70, en los años 80, a finales del siglo, teníamos modelos, teníamos historiadores allí. Que uno los podía criticar, pero había unos libros ejemplares, había unas cosas. Por decirte algo, Brodel y su Mediterráneo, pues una obra monumental en la que uno casi que cualquier historiador se puede reconocer, pero hoy por hoy estamos difuminados, desintegrados en cada quien hacer un pedacito de investigación y el hecho es que nunca las tesis ni los libros de historia traen marcos teóricos, sino referencias conceptuales muy, muy corticas, ¿no? Aclaración de los conceptos básicos, ¿no? Pero marco teórico no. Los sociólogos siguen haciéndolo. Los filósofos, por supuesto que sí, pues ellos se apoyan en uno. Creo que esa es la tercera, perdóname. Sí, profe. Alejandro Tonubalá le pregunta desde Facebook. Hola, profesor. Quisiera saber, ya que menciona la virtualidad, ¿has logrado reunirte con especialistas en esta área de la historia antigua? ¿Qué tan complejo es crear ciertas redes intelectuales en relación con esta área? No es tan complejo como lo demostré en el artículo del 2001. Existen, nosotros, lo digo nosotros, en Cali, Valle, Colombia, quizás en Colombia me atrevería a decir, nosotros estamos muy faltos de eso y lo hemos discutido con ustedes, contigo, con Alejandro, con Carolina, escúcheme, con Carolina, estamos surgidos de que salir del ostracismo y del individualismo aislado. Nosotros tenemos que entrar a las redes internacionales de estudios históricos, no solamente sobre temas complejos y digamos un poco lejanos, sigo insistiendo que eso puede ser posible, como los de la antigüedad, la Edad Media, etcétera. Inclusive la colonia que se volvió, pues el siglo XVII y XVIII se han vuelto como planetas externos al sistema solar, una cosa muy lejana, ¿no? Tenemos que, hay redes muy complejas, pero también para otras cosas, visibilizar nuestros trabajos, entrar en redes internacionales, tener acceso a las fuentes bibliográficas, a los centros de documentación, intercambiar bibliografías, etcétera. Yo, por ejemplo, estoy ahora empeñado como trabajé en los últimos años un poco en historia de Cali, quiero dedicarme ahora que voy a tener un poquito más de tiempo y más tranquilidad, pues, dedicarme a hacer una bibliografía, a hacer un intento de bibliografía
ojalá comentada sobre historia del siglo XX en Cali, sobre historia caleña del siglo XX, y hacer una bibliografía, un repositorio. Para eso hay una herramienta maravillosa que tú fuiste el que me la mostró, Alejandro, que es Zotero, que es una base de datos bibliográfica que permite hacer comentarios, se permite compartir, apoyada por la UNESCO, gratis. Bueno, entonces, ¿qué es lo que esperamos para que todos nosotros metamos nuestras bibliografías, nuestros listados, nuestras cosas en eso y compartamos nuestras bibliotecas personales, de manera que en un país pobre como el nuestro, pues uno puede que no consiga el libro, pero sabe que el profesor Camacho lo tiene, y entonces el profesor Camacho se lo puede prestar o lo puede fotocopiar o lo puede escanear y mandárselo a uno. No necesitamos que cada quien tenga una biblioteca grande. En mi casa ya me prohibieron traer más libros. Y bueno, y tienen verdad, porque un día esto se nos cae a la casa, pero bueno, pero podemos compartirla, es decir, yo saber que alguien tiene un libro y no tengo que comprarlo yo, pero que sí alguien me lo puede compartir. Entonces, ahora hay medios impresionantes para poder hacer. Tenemos que salir de un trabajo muy individualizado, muy aislado, y que hace que nosotros no seamos significativos a nivel mundial, porque estamos aislados, cada uno capitán de su pequeño feudo, con cinco feudatarios allí, que son los archivitos que uno maneja o las fuentes documentales que uno maneja, y eso nadie más tiene acceso a eso. No, eso hay que multiplicarlo, ponerlo al servicio, digitalizarlo. Tenemos que entrar en contactos con las redes internacionales. En eso Carolina y tú, Alejandro, por ejemplo, han trabajado muchísimo, el mismo Javier con el Congreso Internacional de Educación de la Enseñanza Histórica, pues eso son cosas que tenemos que dar pasos adelante. Y como profesión tenemos que buscarle salida a lo que yo llamo una crisis de la historia en Colombia, pues que es la región que conozco. Entonces no he tenido contactos con, pero sé que se pueden tener contactos. Si uno pone historia antigua, centros de investigación en Google, ahí le salen fácilmente 150, 200 sitios en el mundo. Y uno comienza a escribir, y lo que yo he encontrado, porque lo he hecho, a veces, por ejemplo, cuando encuentro un libro que me entusiasma mucho, no sé qué, a veces en inglés, otra vez en español, entonces le escribo al profesor y, oiga, la alegría de los profesores, ¡ay, qué alegría que un profesor! Le digo, es que leímos su libro en la clase y los estudiantes estaban muy entusiasmados y tenemos una pregunta, y usted ¿qué diría? La gente se siente absolutamente feliz de que en el trópico, por allá, en un pueblito lejano, Cali, pues, le estén leyendo su libro y se lo estén comentando. Y son de los más cordiales y amistosos. Hay otros pues como todo en la vida, pero es decir, las posibilidades que nosotros tenemos de salir de nuestro trabajito aislado pequeño es urgente, es definitivo. Si nosotros queremos que la historiografía colombiana avance, tenemos que salir de allá de la inmediatez del trabajito pequeño y del aislamiento que ni siquiera los propios colegas o compañeros en el país saben que estamos trabajando y sobre qué puede decir A o B. ¿Otra? Sí, profe. Finalmente, Liliana María Maldonado habla sobre... Ya. Bueno, ¿cómo adquirir su escrito libro Heródoto Navega? Si me perdona un segundito, es que, ¿cómo hago para... ¿qué pasa? Es que no veo aquí mi página. A ver, se me perdieron aquí los botones de... A ver. Yo nota, ¿cierto, profe? Ya, sí, bueno, les voy a decir, aquí por ejemplo, no sé, ¿me están viendo bien? Si vamos perdóneme, si vamos aquí en clionotas.com, voy a hacer eso es una propaganda en Clionotas aquí, en clionotas.com, website del profesor Miguel Camacho, clionotas.com. Entonces aquí encuentran, si ustedes van aquí a otros, ahí están los programas de mis cursos, las lecturas que yo tengo, generalidad son artículos, mi currículum vitae, la dirección y las calificaciones para que los estudiantes las tengan. Aquí en esta pestañita, en otros, aquí la encuentran al final. Es posible estudiar historia antigua desde Cali. Bueno, sí, entonces ahí lo pueden descargar si ustedes quieren. Ahora, si les causa mucho problema y dificultad
lograr llegar hasta allá, pues entonces me pueden escribir, yo con mucho gusto se lo envío, no hay problema. ¿Ya? Profe, finalmente, y ya para cerrar, tenemos una sugerencia, un pedido de sugerencia del profesor Víctor Fernández Coalla. Profesor, me interesa algún consejo clave para manejar pedagógicamente estos momentos de virtualidad. Un curso tan dispar, compuesto por estudiantes de primeros semestres, del medio y de último semestre. Muchas gracias. Wow, wow, wow. Ese es un matadero muy, muy complejo. Bueno, con perdón de los compañeros estudiantes que pueden estar viendo esto, excúseme la franqueza y la sinceridad, no los quiero herir para nada, por el contrario, pero quiero ser franco y directo. Profesor Fernández, no se preocupe, trátelos a todos por igual, pero no les exija, digamos, demasiado, porque entonces va a sacrificar a los de los primeros semestres que tienen muy poquita o ninguna experiencia. Tenga en cuenta que usted que fue rector de colegio, pues quizás alcanzó a precisar eso, pero nuestros estudiantes salen con una cultura académica, una capacidad de escritora y lectora, de comprensión de lectura muy baja, pero la universidad no les ayuda mucho para hacerle eso. Eso es lo que quiero yo, sincero, ser sincero y directo, y no para nada acusatorio ni nada, sino que quiero hablar con la verdad. Entonces, sí, pero de todas maneras los estudiantes de semestres avanzados o los más avanzados de todos tienen un poquito más de práctica de cancha, etcétera. Entonces, esos son cursos muy complicados de manejar, para serles sincero, muy difíciles porque sí, las experiencias vivenciales son distintas. Siempre, entonces, trabajar poco, pero muy a profundidad, pocos temas, muy a profundidad y con mucha intelección con los estudiantes, es decir, que los estudiantes puedan eh, ir y volver, es decir, que le puedan hacer mucha pregunta y usted forzar a las preguntas y a las respuestas bajo un presupuesto que a mí siempre me ha gustado mucho defender y sostener, que es que no hay pregunta mala y que todos vamos a clase a aprender. No es que yo soy el que sabe y ustedes son los ignorantes que vienen a acceder al conocimiento allá que yo dispongo, no. Realmente muchas veces uno le lleva media hora y a veces encuentra uno unos gallos ahí en los cursos de muchachos que saben sobre el tema más que uno. Uno se pone a hablar de algo, de alguna escena de la historia de Roma, me ha pasado muchas veces, y hay unos muchachos ahí engolosinados con la historia romana, con la historia, me acuerdo mucho de uno de la historia helenística de Alejandro Magno, pues el tipo sabía de todo, y el tipo, ¿y usted qué opina de este libro? Que así, bueno, y a veces pues como Samudio, ¿no? Que nos encontraba uno y Samudio le comenzaba uno a preguntar sobre qué opinaba uno sobre esto y aquello, y a veces había que sacarle el bulto. ¿Dónde andará nuestro amigo Samudio, que debe estar mal porque no se le refundió su centro de vivencia? No había pensado en él nunca hasta este momento. Bueno, pero sí, entonces hay que tratarlos con mucho y tratar de hacer ejercicios que sean más o menos comprensivos para todos. Bajo un supuesto que es que todos tienen dificultades todavía, mayores y menores. Me imagino que estás trabajando con cursos de un poco de manejo del español fundamentalmente y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, o si son manejos de archivos, pues entonces no hay mucha, lastimosamente no hay mucha diferencia, lastimosamente no hay mucha diferencia entre los niveles bajos y niveles altos, a mi parecer. Pues prueba por ahí. Y ese sería el consejo que yo te daría. Tratar de trabajar poquito, pero muy concentrado, con mucha paciencia, con mucha claridad. Es decir, no trata de abarcar demasiadas cosas. Tampoco pensar que uno va a cambiar el mundo formando a los estudiantes como grandes intelectuales, y no, hay que darles es como herramientas para que ellos puedan trabajar intelectualmente de manera autónoma, darles muchas herramientas que mucha falta les hacen. Y cuando uno lee las tesis de pregrado y de maestría, pues se da cuenta de eso, de ciertas falencias que hay allí. Y uno a veces también se da cuenta de cómo está eh, falto de, pobre de ciertas experiencias, de ciertos elementos que debería tener y que no tiene. Entonces sí, esa sería mi recomendación. Muy bien, profe. Finalmente, quiero transmitirle unos saludos desde Facebook, Andrés Felipe Carmona, David,
la profesora Pilar Torres de la Universidad de Boyacá, muchas gracias por la conferencia, muy importante, y pues a Alejandro Tunubalá, que queda a la espera de su electiva. Ah, perfecto, sí, bueno, en algún momento. Agradezco mucho a los muchachos, estudiantes y también a las profesores y además otras personas que se conectaron a este ciclo que me parece muy, muy importante. Como yo les decía al comienzo, pues quise fue contribuir con algo que no es lo usual, así un poquito como presentar académicamente un tema, sino contar un poco de experiencias de vida. Estoy al borde de cerrar mi vida académica normal como profesor, me jubilaré en poco tiempo, eso espero, si Colpensiones me lo permite y no me da la cabeza que como me están dando en este momento, y entonces, bueno, pero es muy agradable y siempre en mis tantos años de 43 años, cumplo ahora en enero de vida docente, pues para mí siempre fue un gusto la enseñanza y el contacto con los muchachos, con los jóvenes en clase. Eso fue para mí siempre y ha sido siempre para mí una experiencia de vida impresionante. Y les agradezco facilitarme este canal también para tener un cierto contacto con muchachos, con juventud, pero con algunos no tan jóvenes, pero no importa. De eso se trata. Gracias. Muy bien, damos por concluida esta charla, no sin antes recomendarles, invitarles a que se conecten mañana a nuestra segunda conferencia con el profesor doctor Sebastián Pla de la Universidad Autónoma de México. A todos un saludo extenso desde aquí, desde Encuentros por la Historia. La conferencia del doctor Pla se llama Enseñanza de la Historia y Pandemia hacia una pedagogía de la emergencia. Y nada, un saludo fraterno desde la distancia y muchas gracias nuevamente, profesor Miguel, y a todos, gracias mil.